Bueno, vamos a empezar a leer la columna que se llama Proceda, doctor Diego. La Corte Suprema de Justicia tiene una prueba de que el expresidente Álvaro Uribe autorizó expresamente al abogado Diego Cadena para ofrecerle favores jurídicos a un testigo. Se trata de una llamada interceptada en la que Cadena le consulta a Uribe si está bien que le ofrezca al testigo Juan Guillermo Monsalve la elaboración de un recurso de revisión de su sentencia. De acuerdo con la grabación, el senador Uribe, quien está citado esta semana para rendir indagatoria en la Corte Suprema, le da su visto bueno al ofrecimiento. La Corte investiga al expresidente por la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En el auto que lo llama indagatoria, la Corte afirma, entre comillas, en la actualidad el senador Uribe Vélez continúa utilizando los servicios del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, quien, con la colaboración de otras personas, ha contactado en diferentes cárceles y por fuera de ellas a exmiembros de grupos paramilitares para que, a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero, elaboren escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago. Cierra comillas, hasta ahí la cita de la Corte. Uno de esos favores jurídicos está narrado en el mismo documento de la Corte Suprema. El auto describe la reunión de febrero de 2018 entre Cadena y el testigo Juan Guillermo Monsalve en el patio de extraditables de la cárcel Picota. En desarrollo de la conversación, el abogado Cadena, dice la Corte, le manifestó a Monsalve actuar a nombre del doctor Álvaro Uribe Vélez y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 16 de febrero, cuyo término para sustanciarse vencía al día siguiente, el 23, cierra comillas. Y continúa el auto de la Corte, diciendo que lo que el abogado le ofreció al testigo que por años ha declarado contra su cliente. Comillas, en contraprestación, Cadena Ramírez le ofreció a Monsalve presentar una acción de revisión en su caso sin cobrarle honorarios, cierra comillas. Estas y otras conductas en las que incurrió el abogado Cadena vienen siendo examinadas por la Fiscalía General de la Nación en 3 procesos que avanzan a paso de tortuga. Mientras tanto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tiene que determinar, entre otras cosas, si el senador Uribe sabía del ofrecimiento de su abogado al testigo. Pues bien, una de las llamadas interceptadas entre Diego Cadena y el expresidente Uribe se desarrolla en estos términos. Hoy pedí prestado esto para ver si nos va bien y les puedo poner a oír esta grabación. Vamos a ver cómo sale. A ver. Esta es la grabación. Pero presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor en una acción de revisión ante la Corte, que tiene una condena de 44 años después. Yo lo que puedo hacer, no es que es un recurso jurídico, ahí está adelantado. Ahí claro, ¿verdad? El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le proteja a la familia, esto de las autoridades, y además públicamente. Correcto. Quería la autorización presidente para hacer esta consulta. Pero o sea, quería solicitarle las cosas bien. Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas, es lo último que dice el expresidente en esta conversación. A la Corte Suprema de Justicia le corresponde establecer si con esa autorización... Ay, perdón. La Corte Suprema de Justicia tiene su... A la Corte Suprema de Justicia le corresponde establecer si con esta autorización el senador Uribe, magistrados que esta semana oirán indagatoria a Uribe y decidirán su situación jurídica en los próximos días, son distintos a los que citaron a la dirigencia hace más de un año. Su deber es decidir en derecho y solamente en derecho. También tendrán que demostrar que ninguna manifestación, aunque resulte muy concurrida, aunque vayan miles de personas a esta manifestación, es suficiente para impedir la aplicación de justicia. Nadie, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. Muchas gracias a todos. Voy a contestar algunas de las preguntas que me han enviado. Antes de que vayamos a ver Noticias 1, no me quiero pasar de tiempo. Faltan 8 minutos para cumplir esa cita que es tan importante para Noticias 1, especialmente hoy donde Jorge Acosta va a hacer el anuncio más importante de la historia de Noticias 1. Juan Botello pregunta, quisiera saber en qué delito incurriría Álvaro Uribe al autorizar
a su abogado. Bueno, el delito podría ser soborno en actuación penal. Es un delito establecido en el Código Penal colombiano. William Carvajal dice: reciba mi apoyo, solidaridad para usted y su familia. Es evidente que existen pruebas para juzgar a Uribe, no solo por la manipulación de testigos, sino por muchos más delitos. Daniel, le pregunto si considera que la Corte está dispuesta a impartir justicia en este caso en particular. Yo pienso que nosotros tenemos que tener confianza en la justicia. Hay unas pruebas, las van a evaluar, y lo que determine la Corte será lo que se haga. Martínez Flores: señor Daniel, ¿cuánto de condena podría pagar el señor Álvaro Uribe por este delito? El delito de soborno en actuación penal consagra una pena de 6 a 12 años de cárcel de acuerdo con el Código Penal colombiano. Obviamente le corresponde a la Corte tipificar el delito y decir si lo cometió o no el expresidente Uribe, el senador Uribe, para poder tomar las decisiones que correspondan. Brian Gómez: de ser Uribe culpable en la manipulación de testigos, sabiendo que esos testigos manifiestan sus fuertes vínculos con el paramilitarismo, ¿entraría a ser investigado posterior a este juicio por esos hechos? No, el expresidente Uribe está ya siendo investigado por esos hechos. Lo que pasa es que estas conductas precisas que lo vinculan a este proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal ocurrieron en febrero del año pasado, durante un lapso muy corto, a raíz de un recurso que tenía que presentar Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Hoy vi que la silla vacía hizo un muy buen trabajo para explicar cómo funcionaba eso. José Duarte: ¿estamos de acuerdo que la indagatoria puede derivarse en algo histórico para Colombia? Yo tengo fe que así será. Pues es más un comentario que una pregunta. Muchas gracias, don José. Carlos Bonilla: lo digo y lo sigo diciendo, si el señor expresidente es inocente, ¿por qué siempre sale con un escándalo para distraer? También es más comentario que pregunta. Mayra Castañeda: ¿qué impacto estima usted que supone esto para la política y la justicia del país? Bueno, pues me parece que la justicia tiene que demostrar primero que todo que existe el imperio de la ley en Colombia, que nadie está por encima de la ley, por elevado que sea su poder y por grande que sea su popularidad. Botet Borbón: los audios hablan por sí solos. ¿Será que para la Corte dicen lo suficiente? ¿Cuántas pruebas más se necesitan? Es también más un comentario. ¿Ve procedente que la Corte Suprema de Justicia imponga la medida cautelar de prohibición de salir del país al senador Álvaro Uribe? No, yo no sé si la Corte decidirá poner o no medidas cautelares, pero pues eso es una decisión puramente jurídica en la que no creo que quepan opiniones. Señor coronel, en esta llamada Uribe ya sabía que lo tenían chuzado, porque parece adelantarse una pregunta del abogado como para que no diga nada delictivo. Pues no, es que la llamada empieza antes y digamos, es como si estuvieran rezando el rosario. Lo relevante es esto, que el abogado habla de que le va a presentar un recurso gratuitamente al testigo en contra de Uribe, y Uribe le dice que está autorizado para hacerlo. Eso es lo importante de toda esta llamada, no lo que sucede antes. Hola, señor coronel, gracias por mantenernos también informados. Mi pregunta es la siguiente: se dice que para la audiencia de Álvaro Uribe de este 8 de diciembre podría ser aplazada. ¿Qué razones habría para eso? ¿Serían triquiñuelas? No sé decirle si podría ser aplazada o no. Es un rumor insistente, pero no he oído si eso podrá ser verdad o no. Vamos a ver qué sucede en las próximas 48 horas. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por vernos aquí cada semana para comentar estas columnas, y también por ver Noticias 1. Acuérdense, en 4 minutos empieza en el canal 1, Noticias 1, y lo más importante, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Búsquenlo, Noticias 1 los necesita a ustedes, así como el país necesita Noticias 1.